estábamos viendo la presentación, en este caso en el Teatro Broadway, de los planes de gobierno o las medidas de gobierno de Sergio Massa. Pero vamos a preguntarle a nuestro queridísimo Albino Aguirre. ¿Vino? ¿Vieron que vino? ¿Ustedes que decían que no? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola Lore, ¿cómo le va? Que decían por siempre, ahí que no iba a venir. Siempre me resulta agradable venir a acompañarlos. No sé si le creo tanto, pero... No lo dude. Una pelea casi de marquesina, ¿no? La de Scioli y la de Sergio Massa. Era de vedettes el asunto. Claro, es una pelea de vedetongas. Faltaban las plumas. En el Broadway uno y en el ópera otro, ahí cerquita. El ópera es un poquito más de músicos y demás. El Broadway ya es como bien de lucecitas de colores. Sí, eso es cierto. Ahí está en el fondo la fórmula. Y los ahí estamos viendo las imágenes, digamos, a ver si las podemos... La fórmula del Frente Renovador, Roberto Labaña, a quien le piensa sacar lustre, Sergio Massa, que lo tiene allí al lado de él. Y de la Sota, que le ha aportado... Claro, es clave la participación de la Sota allí en este acto y sobre todo que lo acompañe en lo que resta hasta las elecciones generales a Sergio Massa, porque todavía del oficialismo están tratando de que haya un acercamiento. Es más, está claro que Schiaretti, el gobernador electo de la provincia de Córdoba, el hombre que representaba en este caso y que impulsó como candidato el propio de la Sota, tiene una fluida relación con Daniel Scioli y bastante cercanía, mucho más cercano a lo que cualquier analista hoy por hoy está especulando. Algunos dicen, ¿qué pasa con De la Sota? ¿Tiene un pie en cada lado? Dice, yo estoy con Massa, pero Schiaretti, que fue el que yo impulsé para la gobernación, está más cerca de Daniel Scioli. Claro. Ahí la historia, creo, Albino, se va a plantear, y sobre todo, o por lo menos con más fuerza, si eventualmente llegaran a un balotaje, porque allí la historia va a estar verdaderamente en ir a contar los porotos para saber quién apoya a quién, ¿no? Bueno, claro, definitivamente. Y hablando de balotaje, nada para agregar de lo que ya se conocía. Estas fueron, más para redondear esto, fueron presentaciones de lo que casi ya cada uno de ellos había dicho. Daniel Scioli presentando su programa económico, pero sin mayor definición o profundidad en términos de cómo va a ser algunas cuestiones que él ha anunciado. Ha dicho, entre otras cosas, y lo repitió hace un ratito en su discurso, vamos a formar una mesa de diálogo con el sector agropecuario y además a institucionalizar ese diálogo. Dejó entrever que está predispuesto a rediscutir algunas cuestiones que han sido sensibles en la relación entre el campo y el gobierno, como por ejemplo las retenciones, pero no dijo de qué manera, ni abundó sobre qué cultivos y ese tipo de cuestiones. Y Sergio Massa más o menos lo mismo, aunque trató de dar respuesta a lo que muchos le reprochan. Sergio Massa, dicen muchos, promete, y la verdad es que los números no le van a dar. ¿Cómo hace para bajar tanto la carga impositiva, entre otras cosas, por ejemplo, eliminando la cuarta categoría del impuesto a las ganancias? Claro, ¿cómo hace para equilibrar esa balanza? Para bajar las retenciones, para pagar el 82% móvil si no equilibra el ingreso del Estado. Claro, así que ahí hay algunas fórmulas que todavía estarían faltando. Estaba pensando en lo que el fin de semana fueron replicando muchas de las encuestas, algunas de las cuales, las menos, dan ganador en primera vuelta, si es que se dieran los números exactamente así, a Daniel Scioli, pero la mayoría hablando de un eventual balotaje y demás. Y esta cosa de la pérdida de un par de puntos porcentuales de la intención de voto de Macri que han ido a parar a Sergio Massa. Digo, ¿qué pasa con Macri por estas horas? ¿Dónde está? Claro, definitivamente está golpeado, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. Había mucha especulación acerca de qué tanto influía en la intención de votos de Mauricio Macri el famoso escándalo por los contratos de Fernando Niembro. Efectivamente, las últimas encuestas, por lo menos las que se conocieron durante el fin de semana, dan cuenta de aquellos 2 o 3 puntos que hablábamos la semana pasada. Algunos analistas y algunos consultores ya dejaban entrever como pérdida en relación a la cosecha que Macri había obtenido en las primarias y lo que proyectaban algunos días después del 9 de agosto las mismas encuestas. Y aunque parezca poco, en realidad en un escenario tan ajustado no lo es. Hay encuestas que ya empiezan a medir qué pasa en el balotaje, que es lo más importante, porque está claro, por lo menos en el escenario actual, que a Daniel Scioli le va a costar ganar en primera vuelta. Olvídate los 45 puntos, ninguna encuesta habla de la posibilidad de que Scioli obtenga 45 puntos como para consagrarse ganador, independientemente de lo que saque el resto. Hace minutos se acaba de conocer una de Aragón,
que lo deja casi a las puertas porque asegura que Scioli tiene una intención de votos del 49,9% a 12 o 13 de diferencia de Mauricio Macri, pero así todo, en esa encuesta que fue, si vos querés, la que mejor lo posiciona a Daniel Scioli, hablamos de un escenario de balotaje. Entonces, las consultoras empezaron a averiguar qué pasaría con los votos de Mauricio Macri en el caso de que Macri se quedara fuera del balotaje y qué pasaría con los votos de Sergio Massa en el caso de que pasara lo contrario. A ver, veamos, tenemos allí algunas placas vamos a para repasar. La consulta que se publicó el fin de semana, la de Ipsos, Mora y Araujo, bueno, todo el mundo la vio durante el fin de semana. Fue la primera que oficialmente salió a decir que frente a un escenario de balotaje, ahora por ahí la vamos a repasar, ganaría Sergio Massa. Esta encuesta se acaba de conocer en la tarde de hoy, no está publicada en los diarios. A ver si volvemos un segundo, por favor, a la placa anterior. Nada más que para ir desde lo más importante a lo que también es importante, pero en todo caso es una consecuencia de este resultado. Según González Valladares, una encuesta recién salida, se conoció hace apenas un par de horas, el Daniel Scioli lidera la intención de votos con el 37,9%, seguido de Mauricio Macri con el 26,7%, y fíjate vos que Sergio Massa está casi como pisándole los talones, en un virtual empate técnico. Ahora, la diferencia aquí entre el primero y el segundo excede los 10 puntos. Claro, pero Daniel Scioli no supera la línea del 40%. No supera los 40. Claro, exactamente. Tiene que superar, si Scioli saca el 40% con una diferencia de 10, se consagra ganador en primera vuelta. Bien, entonces, ¿qué pasó? Qué desilusión, ¿no? Digo, porque superar, tener 11 arriba del segundo, pero no llegar a los 40. Imagínate si llegás a 39,7 y le saca 12 o 13 Por eso del digo, segundo. ahí es tremendo, porque en ese sentido, el trabajo tiene que estar puesto en otro lugar del electorado que no es precisamente la diferencia con Macri. Definitivamente, claro. Bueno, y ahora sí, pasamos al otro escenario que empezaron a medir las encuestas. A ver cuál teníamos recién. La de González Valladares, un escenario de balotaje. Ipsos, fíjate vos, ahí está. No, esta es la primera. Ipsos. Está bien, déjenla. Esta es la que se conoció el fin de semana. Está bien para ir ordenados de todas maneras. Fíjate, Ipsos, Mora y Araujo, esta encuesta que se publicó el fin de semana en Perfil, frente a un balotaje de Scioli Macri, gana con 5 puntos de diferencia, casi 5 puntos, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa si el candidato es Sergio Massa? Ahí tienen, se invierte el ganador. Es cierto que por una diferencia mucho menor, pero en este caso por lo menos aparece, emerge como el único candidato que le puede ganar a Daniel Scioli en un balotaje la figura de Sergio Massa. Vamos a la que se conoció recién. A ver. La de González Valladares. Fíjate, Lorena, repite lo mismo. Repite lo mismo. En el caso de que Daniel Scioli vaya a un balotaje con Mauricio Macri, gana por 4 puntos más, no, un par de puntos. Por 2 puntos. De diferencia. 2-1. Y si el balotaje fuera entre Sergio Massa y Daniel Scioli, en este caso incluso le saca mayor diferencia Sergio Massa a la candidatura de Daniel Scioli. Sí, son 5,6%. Ahora, una cuestión que también vale la pena plantear, Albino, tiene que ver con que en realidad la de González Valladares es la única encuesta que lo da tan cerca a Sergio Massa respecto del número que por ahora tiene como proyección de intención de voto Mauricio Macri. Digo por ahora porque eso es cierto, todo comparado con la que mencionábamos del fin de semana que se publicó de Ipsos, Mora y Araujo, y de Rubier Massa también, y de Rubier también. A Sergio Massa le daba 17 puntos, ni siquiera llegaba a los 20. Rubier le da 19, una diferencia, 9 exactamente, una diferencia enorme. Pero en ese caso, el Frente Renovador y Massa en particular celebraban el hecho de que Daniel Scioli no se consagra ganador, por lo menos según las especulaciones o las encuestas, en primera vuelta, y en ese caso festejan esto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre acá es la conformación del voto. ¿Qué te dicen los consultores? Dicen, por ejemplo, la mayor parte del voto macrista es antikirchnerista. Antikirchnerista, claro. Entonces, puestos a elegir entre el candidato del kirchnerismo y un opositor, en este caso la figura de Sergio Massa, la mayoría de ese voto, más del 90% del voto macrista, automáticamente se traslada a Sergio Massa. Y por el contrario, dicen, ¿cuál es el voto o la composición del voto de Sergio Massa? Bueno, ahí
comulgan dos cuestiones. La primera es que efectivamente tiene una interesante cantidad de gente que es anti-kirchnerista, pero aclaran ellos, particularmente anti-cristinistas. Claro. Pero también buena parte, si no la mayoría, del voto de Sergio Massa es antimacrista. Sí, y además es peronista. Y además tiene, es peronista. Tiene una fuerte base peronista, con lo cual digo, entre un peronista y un antiperonista o una persona bastante más alejada del peronismo como Mauricio Macri, muy probablemente muchos decían, bueno, no, sigamos por esta línea. Exactamente. ¿No? A ver, dicho de otra manera, no hay en el voto macrista mucho antimacista. Claro. Y buena parte del voto masista contiene a sectores que son claramente antimacristas. Y entonces la división de los votos en ese caso beneficiaría al gobernador de la provincia de Buenos Aires en el caso de que finalmente el balotaje fuera entre Scioli y Mauricio Macri. Impresionante. Lo que digo es, me parece que lo más claro que queda después del resultado de estas encuestas y demás, independientemente de los números y demás cuestiones, es primero la cercanía que hay en la intención de voto entre cada uno de los candidatos y por otro lado que cada semana, dependiendo de los hechos que sucedan, todo esto puede cambiar y revertirse. Claro, claro, definitivamente, porque además las variaciones, por más leves que sean, en un escenario de tanta paridad, por lo menos entre el segundo y el tercero, puede modificar el escenario, que es lo que estábamos viendo recién. Gracias, Albi. Gracias, Lorena. Un placer como siempre. No, Vuelva más seguido, que lo mío. extrañamos. El placer Lo es mío. extrañamos bastante.